buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Hoy aquí estamos de gala porque estamos transmitiendo aquí en la naturaleza. Detrás de nosotros hay un río hermoso que es lo que se escucha de fondo y en esta naturaleza, creación de Dios. Y esto que está aquí se llama Sifat. Pero antes de explicarlo, también estamos de gala, estamos como que hoy, ¿verdad? Sí. Porque tenemos un invitado especial, alguien a quien amo con todo mi corazón, y es el señor Iván Román. Señor Iván Román es el papá de Ángel. Es mi hermano y el papá hermano de de aquí, de mi compañera y hermana Elba, o casi mi hermano también. Dice Proverbio que un amigo ama en todo tiempo y es más que un hermano en tiempo de angustia. Amén. Así que por eso nos considera, además que somos hermanos en Cristo. Amén. Así que misionero por muchos años, trabajó muchos años aquí en Sifat. Y cabe preguntar qué es Sifat. Exacto, estoy hablando. ¿Y qué es Sifat? ¿Quién me explica qué es Sifat? Yo te explico, yo les explico a todos. Sifat es un centro de entrenamiento para desarrollo comunitario cristiano y son las siglas que en inglés dicen Servants in Faith and Technology y también para propósitos seculares el Southern Institute for Appropriate Technology. Entonces fue fundado por Ken y Sarah Corson, que recibieron el llamado para presentar el amor de Dios en formas prácticas, porque a veces van los misioneros y en una casa viven mejor que los ricos de la ciudad del país donde están ministrándole a los pobres. Y el problema es que ellos comiendo steak en las casas y los demás van a comer Biblia. La Biblia no se come, espiritualmente se come, pero no se come. Entonces, por esa razón es que está este centro de entrenamiento que tiene diferentes ministerios, tiene ministerios de entrenamiento para grupos internacionales junto con instituciones cristianas y no cristianas aquí en los Estados Unidos que están interesados en eso. Eso ocurre 2 veces al año, en primavera y en otoño. Tenemos un ministerio de retiros para toda clase. Usted llame, busque, y si quiere llamar y quiere buscar y quiere enterarse, pues te puede buscarlo en línea en sifat.org o usted puede llamar al 256-396-2015. Amén. Su iglesia la puede traer. Usted puede traer su iglesia, puede traer. ¿Y por qué yo hablé de personas que no son creyentes? Porque Dios es un Dios justo y perfecto, y el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, empezando su ministerio, que teníamos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y dijo, Dios es perfecto porque hace lo siguiente: Él le provee el sol y la lluvia, que son los elementos para producir alimento, para los justos y para los injustos. Así que en la perfección del Señor se anda en Sifat. No es una perfección como nosotros entendemos acá, media mundana, legalista. Es la perfección de andar en el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios se presenta a los necesitados en formas prácticas. Amén. Mejor no se pudo explicar, ¿verdad? Y si usted me ve a mí, que estamos como que así, sepan que estamos aquí en la naturaleza. Así que, ¿qué podemos decir más que felices? Vamos a hablar de hacer un recuento de lo que hicimos en la clase pasada y estábamos hablando de las definiciones, ¿verdad? De lo que es el rapto, de lo que es la tribulación. La gran tribulación, que la palabra dice que todos pasamos por tribulaciones, que son problemas, que va a estar la tribulación y lo que era la gran tribulación, y todo eso lo explicamos dentro del marco de los 7 años de la profecía de Daniel, en el capítulo 9 de las 490 años. Ya todo eso lo hemos explicado. Pero entonces se quedó la pregunta en el aire. Y es la que yo me he quedado como que pensando, y es la que te voy a tirar. ¿Quién me explica? ¿Quiénes van a ser raptados?
te la zumbo. Pues yo la agarro acá, ¿ok? Yo la agarro acá porque yo me acuerdo cuando era joven, cuando iniciaba en el Evangelio, que íbamos a las iglesias, no, aquel se queda, no, este se va, aquel se Sí, queda. porque y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Porque está todo el mundo el que dice, tú te quedas. Tú estás no, en la tú te chuleta, vas. tú estás en la carne, tú No. no te vas. No, les tú eres el cuento- iceberg, ¿te Les acuerdas? cuento esto, hace poco fui y pues estaba en una iglesia, fui a la Florida y había una iglesia que estaba predicando, pero pues Cristo te ama, pero dejen esos malos hábitos. Y entonces pues yo me quedé como que, ay, qué malos hábitos tenemos o algo. Y uno se queda, tú sabes, todavía hay iglesias que dicen eso. Tú te quedas, tú te vas. Por eso te pregunto otra vez. Entonces, ¿Quiénes se ¿quiénes van? se van? ¿Quiénes Mira, van a ser a salvos? manera de introducción para ver esto, para que entonces ustedes entiendan de dónde es que parte lo que yo les voy a decir a ustedes. Parte de la instructiva que le dio Pablo a Timoteo cuando ya se iba a morir y sabía que Cristo no iba a venir en su generación, porque él ya estaba próximo a partir. Y él le dice que tiene que presentarse a Dios como un obrero aprobado. Entonces, en las diferentes traducciones o versiones de este versículo dice que sabe usar bien la palabra, que sabe trazar bien la palabra, porque la palabra en griego que se usa para trazar, para usar bien, es muy difícil de traducir, de encontrar palabras en el castellano o en el inglés que puedan captar toda la gama de significados que eso hay. Trazar bien la palabra del Señor significa que tú sepas cuál es la palabra de la paciencia de Dios y la historia que esa palabra ha tenido desde el momento en que fue enunciada en Génesis 3:15 hasta estos momentos que somos los términos ¿Qué finales. dice Génesis 3:15? Génesis 3:15 yo no lo tengo aquí porque yo tengo la Biblia en griego. Vamos a buscarlo porque ahora digo yo que es Génesis Yo siempre le 3:15. he dicho que Importante que Génesis 3:15 Dios no le está hablando ni al hombre ni a la mujer. Dios le está hablando a Satanás. Porque cuando tú desvías el foco de la palabra, de la paciencia, para lo que el hombre puede o no puede hacer, ahí entraste en error. Porque la palabra lo que está diciendo, el conflicto no es entre Dios y el hombre. El conflicto es entre Dios y Satanás. Y el hombre está entre medio, engañado, y Dios necesita que el hombre entienda, cuando digo hombre estoy hablando de la raza humana, que la raza humana entienda cómo es que Él va a operar y que el error que Adán y Eva tuvieron en el principio, bajo ninguna circunstancia anula el propósito eterno. el programa de Dios. Ni el programa de Dios. Okay. ¿Qué es lo que dice, hermana? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué significa eso? Wow. Esa es la palabra, ese es el inicio de la revelación de lo que es la palabra, y estoy horriblemente peinado, no importa. Lo que inicia todo este viaje que está El programa de que Dios. está revelado aquí. Aquí. Ahí es lo que está revelado. Que la palabra de Dios y cómo el diablo ha querido constantemente usar al ser humano para romper lo que Dios dijo. Ahí está hablando, voy a poner enemistad entre ti, que es la serpiente del diablo, y la semilla de la mujer. La mujer no tiene semilla. El hombre es el que tiene semilla. La mujer es el vehículo bajo el cual la semilla de Dios va a venir al mundo. Y eso es Jesucristo. O sea, cuando habla que la semilla de la mujer, está hablando de Jesucristo, que nació de una mujer que no había conocido hombre, que no había conocido varón. Y entonces te dice en forma general que la serpiente va a morderle el talón, va a hacer que se tambalee. El Cristo, que es la muerte, Bueno, no la raza humana, Cristo. la raza a Cristo, Que Cristo la tambalee. muerte.
Él va a matar a Cristo. Pero ¿qué dice que Cristo va a hacer? Constantemente le está pisando ¿dónde? La cabeza. La cabeza. Y en la Autoridad. cabeza es el símbolo donde está el asiento, la autoridad, donde se pone la corona, la diadema de autoridad. Porque desgraciadamente lo que hizo el hombre sin saber fue que le dio la autoridad a Satanás para que gobernara el mundo. Esa es la palabra de la fidelidad, La paciencia. de mi paciencia. ¿Dónde está ese versículo, Julio? Ok, Iván. y esto ahí entra directamente con referencia a lo que es el rapto, que es el tema. El rapto, ese versículo está en Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mira lo que le pasa a las gentes que guardan la palabra de la paciencia de Dios. A esas personas Dios le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Son los 7 años. para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, Entonces, ahora, ujú, me estás diciendo que si yo estoy escuchando esto y digo, pues eso es fácil, yo acepto al Señor como mi Señor y mi Salvador, ya me voy, pero sigo siendo la misma persona, entonces hay una diferencia entre lo que me estás diciendo, explícame eso. bien importante, cuando hay contradicciones en la Biblia o en el relato bíblico, que la gente dice que son contradicciones, es porque no han sabido hacer lo que Pablo le dijo, no han sabido dividir la palabra. La palabra se divide de distintas formas y eso podría ser otro tema para nosotros trabajar aquí. Usted tiene que entender que Dios trata con el ser humano a base de pactos. Entonces, por ejemplo, tú puedes irte, yo soy puertorriqueño y me voy a vivir a Bolivia pensando que las leyes de Puerto Rico aplican en Bolivia. Y me voy a llevar una gran sorpresa porque no aplican en Bolivia. Lo mismo pasa en la palabra del Señor. ¿Entiendes? Dios tiene un programa de salvación que empieza en Génesis 3:15 y termina al final del milenio. ¿Ok? ¿Quiénes y cómo van a estar jugando papeles dentro de ese programa? Está en la palabra del Señor. Fíjate que el Señor le dice, y por el mundo, ¿quién va a estar? La cuestión ya tenemos que ir. Dice, echar la red. Cuando tú echas la red, ¿qué es lo que sucede? Tú agarras peces, pero agarras anguilas, agarras camarones, agarras un montón de cosas. Y después, antes de tú agarrar lo que es bueno, tú tienes que ir separando lo que no es bueno. Es el trigo y la cizaña. Es la misma idea del trigo y la cizaña, que dice que esa separación viene al final de los tiempos. Vamos a traer esto en contexto por si se perdieron. Ella preguntó, entonces, ¿cómo se decide quién se salva o no se salva? Solamente con simplemente decir que yo acepté a Cristo. No. Sabemos que no. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, y Él le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que se salva, el que es raptado, es aquel que pertenece a la iglesia del cuerpo de Cristo. Ok, y el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo Pues entonces? mira lo que es el cuerpo de Cristo. Explíqueme porque me perdí. no es cierto. El cuerpo de Cristo aparentemente es todos los que han confesado que Cristo es el Señor. Exacto. Pero eso es apariencia nada más. El verdadero cuerpo de Cristo es aquel la palabra de paciencia. más importante que eso, porque el que guarda la paciencia de Cristo sabe una cosa, que va a ser habitado por el Espíritu Santo. Si tú has confesado que Cristo es el Señor y tú no estás habitado por el Espíritu Santo, no te vas. O sea, no es que no te vayas, porque ese es el otro problema. Pensamos que la única salvación que hay es la salvación que es para la iglesia. Pero mira, Israel va a ser salvo
Israel va a ser salvo y no va a heredar lo que hereda la iglesia, porque el pacto de la iglesia del cuerpo no es el mismo pacto que hay para Jerusalén, para Israel. Entonces, tú mezclar una cosa con la otra ha llevado a errores como decir que el rapto va a ser al medio de la tribulación o al final de la tribulación. Y son gente, teólogos, que utilizan la misma palabra de Dios, pero como no han sabido cómo dividirla correctamente, terminan en error. ¿Ok? Entonces, eso está claramente en la palabra de Dios establecido. O sea, ¿quién se va en el rapto? En el rapto se van aquellos que son aquellos de la iglesia que profesó que son habitados por el Espíritu Santo. Y eso no significa, tener el Espíritu Santo no significa hablar en lenguas. No. ¿Ok? Eso no significa hablar en lenguas, eso es otra clase que es más. bien importante. Tener el Espíritu Santo es tener los frutos del Espíritu. El árbol se conoce por el fruto que da. Amén. Y hablábamos anoche y nosotros lo dijimos así, lo dijimos tan generalmente, la iglesia se va en el rapto. Entonces, hablando con Iván anoche, él me llevó y me enseñó todas las veces que se usa la palabra iglesia y todos los significados que se le da a esa palabra iglesia. Que es eclesía. Y solamente se usa en el Nuevo Testamento, ¿ok? Se usa en los evangelios y se usa en las epístolas. Usted tiene que tener claramente, si usted quiere aprender a dividir la palabra de Dios, usted tiene que saber, ¿ok? Que el Antiguo Testamento comenzó en Génesis y casi termina en Hechos. Los evangelios son parte del Antiguo Testamento. Exacto. Es la parte donde Jesucristo empieza el día del Señor. Empieza el final. El final de los tiempos fue cuando Jesucristo nació y estamos hace 2000 años en el final de los tiempos. Eso Que le es hemos el dicho. lapso que tiene Dios, gap. el gap. Entre la 483 y la 490 de la... Fíjate que en el Evangelio Jesús comienza a predicar el nuevo pacto. El nuevo pacto fue el que se le dio a Jeremías. ¿Y qué es el nuevo pacto? Escribir mis leyes en el corazón. Que es una imagen de que, ¿cómo Dios escribe las leyes en el corazón del ser humano? Cuando el Espíritu Santo habita el espíritu del hombre. Wow. So, queda claro que la iglesia que nació en Hechos, que Hechos de hecho es un libro transicional, Ajá. un libro transicional. Esa iglesia que nació, que es la iglesia de los que han sido habitados con el Espíritu Santo, es esa iglesia que se va. Ahora nosotros no nos es fácil discernir quién se va o quién no se va. Por eso profesándolo nada más no podemos discernir. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo completamente espiritual. El cuerpo cuya cabeza es Cristo. El pensamiento de la iglesia tiene que venir directamente de Cristo. Cuando la iglesia comienza a cavilar en el poder del dinero, en el poder, la mezcla del poder nacionalista, político, económico, Esa no es la cabeza de esa no es la cabeza de Cristo. Digo, el esposo de Cristo. Volvemos en Apocalipsis que dijiste, entonces él menciona las 7 iglesias y de esas tan solo una es la que está bien, que es la más pequeña y la más débil. Explícanos un poquito de eso. Bien, escúchate bien esto. Ya que estamos hablando de las iglesias. Exactamente. ¿Verdad? Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente para terminar Ajá. el bosquejo de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento hasta el Evangelio, hay una transición en Hechos, entonces hay un paréntesis que son las epístolas y hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Después del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante se vuelve a juntar lo que había sido dicho desde el principio, porque ese paréntesis es lo que
fue un misterio que fue única y exclusivamente revelado a Pablo. El misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia en Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3. En Colosenses dice también, menciona el misterio y cito, ¿okay? El misterio es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Porque el Espíritu Santo antes venía, se posaba, trabajaba en el corazón, se daba la palabra y después se iba. Ahora no. En este paréntesis el Espíritu Santo está aquí en la iglesia y es la fuerza que mantiene al anticristo a raya. O sea, no hay anticristo el que en estos momentos le diga a usted que ya está el anticristo, está equivocado y está en error. Eso fue precisamente el tema de la primera carta a los tesalonicenses, que by the way fue la carta más vieja. Fue el primer tema que se tuvo que discutir. Wow. So, Pablo y el misterio de Cristo. ¿Me permites? Sí, Perdóname que no, yo... no, sí, dime qué es lo que es. Para ver... Ok. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo. Estamos en Génesis, ¿puedo leer yo o Sí. quieres leer tú? No, lee. Efesios 3. Estoy en el verso Usted léalo 7. después en su casa con calma. Exacto. Usted le hace la epístola completa, pero para propósitos de lo que estamos discutiendo, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz, aunque soy el más insignificante de todos. Recibí esta gracia de predicar a las naciones, a los no judíos, las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Todavía el plan de Dios no estaba completamente realizado. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en Juan, hay cosas que todavía ustedes no van a poder entender. No se las puedo decir ahora, pero va a venir el Consolador, ese se las va a explicar. Y cuando el Consolador vino, se las explicó. ¿Ok? Y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos significa que en ninguna porción de la palabra tú vas a encontrar este misterio nada más que aquí, en Efesios. Se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, o sea, la palabra de mi paciencia, en toda su diversidad. La palabra es diversa. Tú puedes tener una familia y tienes 10 hijos y tú no le puedes hablar al hijo mayor como le hablas al hijo menor, porque tú tienes que entender y bajar al nivel de cada cual. Cuando aquí dice diversidad, estamos hablando de eso. ¿Ok? Que en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de, y aquí dice la eclesía. ¿Esa eclesía cuál es? El cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu. A los poderes, mira para quién se le va a dar a conocer. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Al diablo al cual Dios le dijo en Génesis 3:15, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Porque si Dios hubiese, dice en Corintios, si Dios hubiese revelado este misterio, el diablo nunca hubiese matado a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo era la persona, por eso se decía hijo de Dios, y los judíos estaban bravos con él, porque ser hijo de Dios significa que eres un ser espiritual, que tienes el espíritu. ¿Entiendes? Entonces, Pablo, el diablo sabía, mira, este está como Noé, que el espíritu vino y se embojachó y todo, hizo las cosas que está igualito, vamos a matarlo, porque si este era el que iba a resolver el asunto, mira, lo matamos. Exacto. Y se va, y se cayó. Y ellos sabían que Cristo iba a resucitar, el diablo sabía que Cristo iba a resucitar, ya lo había visto. ¿Cuántas resurrecciones no han habido antes de la resurrección de Cristo? Lo que el diablo no sabía era que al Cristo ser resucitado iba a desatar el poder del Espíritu Santo en los espíritus de los hombres y las mujeres que creyeran
en ese Génesis 3:15. Wow, por eso era un misterio, porque Wow. Satanás no sabía que al matar al Cristo resucitar iban a ser la iglesia. Y la iglesia dice, Cristo en ti la esperanza de gloria. O sea, antes tenía un Cristo, ahora tiene muchos cristitos. Ahora el plan de Satanás es mantener esto revolcar todo. Pues es la misma palabra. Entonces, aplica a todo el mundo por igual. Lo que aplica a todo el mundo por igual es el llamado de salvación. Pero el mecanismo a través de las edades para lograr el propósito del programa de salvación de Dios es diferente y hay que entenderlo ahora. La salvación de la iglesia del cuerpo implica que nos vamos a estar unidos con Cristo por la eternidad. Y los que no están ahí van a estar bajo el imperio de Cristo. Son dos cosas diferentes. Estar bajo el imperio de Cristo, ¿por qué? Porque te aferraste a tu ser natural. Dijiste, no quiero ser completo en Dios. Entonces ahí está. Los que se van el rato son los que han aceptado esto. En lo que hemos, Aleluya. lo que hemos aceptado, wow. Y lo que hemos sabido entonces vivir la palabra. Porque vivir la palabra, entonces ahí viene, y si puedes leer yo quiero que ustedes, que la hermana lea ahora en Apocalipsis, el capítulo 3, Sí, que fue lo que ahorita leí. pero son las últimas dos cartas a las iglesias, eran 7 iglesias creo que eran. Sí. Y la gente que estudia esto dice que esa es la historia de cómo la iglesia se ha desempeñado desde la iglesia primitiva hasta la iglesia actual. Y la iglesia actual, estas últimas dos, son el retrato, la radiografía de la iglesia actual. La primera es la carta a Filadelfia, léetela completita. La iglesia A Filadelfia. escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Esos son los 7 años, hermano. Vengo pronto. Sí, esa gran Aférrate a lo tribulación. que Gran tienes tribulación. para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no habrá jamás y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo y de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esa versión no utiliza la frase La palabra de mi paciencia, Ujú. pero la palabra es una versión, no es que esté equivocada. Sí, Desgraciadamente es importante que tú puedas entender la palabra Ajá. como fue escrita. Esto es un interlineal griego. ajá. Significa que tiene las palabras en griego y tiene una traducción directa. Y el verso 10 dice lo siguiente: puesto que guardaste la palabra de la paciencia de mí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre la tierra habitada entera. ¿Y
quiero hacer hincapié, ahí está hablando de la gran tribulación. De la tribulación, de la semana, completa. de la, De la Los 7 años tribulación y la completos. gran tribulación. de la 7 septuagésima años. semana. Sí, exacto. Ok, porque la primera parte Es la tribulación y la la primera segunda es parte la de la gran. semana es un engaño de paz y seguridad. Entonces la segunda parte Se entonces revela es el la anticristo. revelación del anticristo. Y ya reiteramos que la iglesia se tiene que haber ido, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo se tiene que haber ido, porque lo único que detiene al anticristo es al Espíritu Santo, Que mora en estos que momentos. mora en la iglesia. Y no es que el Espíritu Santo va a coger vacaciones simplemente que su forma de operar Va a con ser la humanidad diferente. va a ser como antes. Como operaba Viene antes. y se va, viene y se va. Por eso, entonces viene ahora, léete la próxima, la de la Odisea. Pero esta es otra, la misma. Yo no tiene tengo la- yo- la versión tuya no la tiene. La tengo, pero ajá. Yo voy a leer la de la otra, pero ¿sabes qué? Léetela, no importa porque es lo mismo. Es a la iglesia de la Odisea. Ajá. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Lo leo. Dice, Mis ojos Dice, ya se- esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu con letra mayúscula, dice a las iglesias. O sea, aquí te está dando la condición de la iglesia. Una iglesia debilitada, aparentemente debilitada. Es la que leyó ella al principio. Que es la iglesia de Filadelfia, y una iglesia empoderada. Como la de ahora, los de, ¿cómo es? Prosperidad. La A mí mega tengo iglesia. Tengo Me- 10 aviones. Pero no son las únicas, No, porque no. hay las iglesias históricas están en la misma vaina. Claro. ¿Entiendes? Entiéndase, todas las iglesias. O sea, vuelvo y te repito, en este momento nosotros si nos ponemos a hacer eso, yo lo he hecho, Señor, perdóname. Estamos haciendo lo que Dios dijo que no hiciéramos. Estamos tratando nosotros de sacar la cizaña. Y eso lo va a sacar Y él. eso lo va a sacar él. ¿Por qué pasa? Porque cuando tú te pones a decir una cosa, el otro hermano dice, pero mira, tú tienes el amor de Dios. Tú no presentas el amor de Dios, pues yo me voy de esta iglesia. Entonces, quizás personas que están niños en el evangelio van a ver que no hay una profesión de amor en forma práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues mejor me voy para otro Exacto, lado. no voy para ninguna O sea, ahora más que nunca, nosotros no podemos ponernos a decir esto, aquello o lo otro. Lo que tenemos que poner es a hablar la palabra de la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la palabra de la fidelidad de Dios? Aquella que la sinagoga de Satanás ha querido. Eso era lo que tenía debilitada la iglesia de Filadelfia. La lucha constante. ¿Y qué es la sinagoga de Satanás? La sinagoga de Satanás, sinagoga simplemente es un lugar, ¿ok? donde se unían las personas a discutir temas. Era una iglesia. Era una Es un asamblea. tipo, yo no estoy hablando de la sinagoga judía,
Yo estoy hablando del término sinagoga general, ¿ok? Que funcionaba para judíos porque había sinagogas que eran netamente romanas, donde los romanos iban, convocaban, como una alcaldía. Como una alcaldía donde se proclamaban las leyes. Ok. Entonces la sinagoga de Satanás no es otra cosa que tú, fíjate lo que le dice a la Odisea. Tú dices que eres rica, pero compra del oro que yo doy. Y eso resuena Sí. cuando Dios, cuando el Pablo le está diciendo a las personas, ok, mira, aquí está el fundamento. Ojo a cómo tú edificas. Porque si cuando tú edificas con oro y plata, versus edificar con hojarasca y madera, cuando venga el fuego, las obras que no son aprobadas por Dios se van a quemar. Son obras como las de Caín. Caín fue bueno, Caín le dio lo mejor. Le dio lo mejor de los frutos a Dios. Y Dios no aceptó la ofrenda, no fue a él. Él no aceptó a la ofrenda. Dios no le dijo a Caín, vete. Fíjate Exacto. que en la Biblia Dios le habló más a Caín que a Set y a Abel. Exacto. No hay una sola versión que diga que Dios le dijo esto a Abel o que Dios le dijo esto a Set. Pero hay casi un capítulo completo de Dios tratando con Caín. ¿Qué te pasa que estás cabizbajo? Fíjate bien, la iglesia que depende de obras hechas no desde el Espíritu, porque la obra que está hecha desde el Espíritu es la que el fuego no puede quemar. O sea, las obras no aprobadas por Dios versus las obras aprobadas por Dios, que pueden parecer buenas, pero no están aprobadas por Dios. Ahí tú vas a ver entonces el conflicto que hubo en los tiempos de Jesucristo con los fariseos, los saduceos, los esceneos. Los fariseos eran los que querían pureza del cuerpo a todo gender. Esos eran los fariseos. Los saduceos eran los que querían instrucción instructiva. No, eso está mal porque aquí tiene que decir esto, que tiene que decir aquello, que tiene que decir lo otro. Y los esceneos dicen, estos dos idiotas están aquí fastidiándose unos a otros, mientras Roma nos está comiendo los dulces, vamos a coger y vamos a meterle caña. Exacto. Como de eso. Como hicieron los macabeos. Yo creo que ya ha sido más que Sí, claro. sí. Esto ha sido extraordinario. Revelación. Es que es tanta Y información. nosotros creemos que sabemos, tú y yo. ¡Ella! Esto ha sido tanta información. Técnicamente resumiendo, hermano, ¿quién se va en el rapto? Sí, aquel que haya aceptado al Señor como su Señor y Salvador, pero desde el Espíritu. Y de frutos de espíritu. Desde el Espíritu, Desde dijiste el bien, Espíritu. no desde la carne. No desde la carne, no desde mi conocimiento. Tiene que haber revelación en ti del Espíritu. Y cuando se acepta del Espíritu y cuando hay revelación, las obras se ven. Está sellado, te Se dice. ven. Te da un anillo de compromiso para las bodas del Cordero. Aleluya. Ah, Es que eso es grande. El anillo es el Ahora, Espíritu. hay unas preguntas que se me quedaron, que las quiero para la próxima clase. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre el cuerpo de Cristo antes del rapto y después del rapto? Yo creo Sobre que lo eso, tocamos un poquito. Sí, lo la tocamos. diferencia es que, fíjate que el Señor le dice a la Odisea, no la descarta. Ok. Le está diciendo, vas a pasar por la Exacto. tribulación. Eso es lo que Y eso es lo que diciendo. Pero queremos en la no- próxima clase. No vas a te me heredar la vayas. corona, vas a heredar otra cosa. Y eso es lo que quiero en la próxima clase, Wow. que nos explique, porque si aceptaste al Señor, si das fruto, si tus obras se ven por amor, no porque te quieras glorificar, obra aceptada por sino Dios. porque quieres que el Padre sea glorificado a través de su Hijo Jesús. Él todavía está tocando a la puerta, todavía hay tiempo. Estamos mucho aquí, estamos Hay aquí mucho, pero no tanto. para eso. Lávate los Así ojos que- con colirio para que veas que es la Exacto. palabra. Y porque una de las señales más grandes del fin del tiempo, y no se habla de ella, es el engaño. El engaño, todo eso lo vamos a hablar en la próxima El engaño en la clase. sinagoga. de Así Satanás. que El engaño en no la te la sinagoga de pierdas. Un beso, gracias, a que ustedes. mucho aprendimos. La gloria es del Espero Señor, que usted haya aleluya. aprendido tanto como nosotras. Amén. Y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Dios les bendiga.